Vamos a dar comienzo a nuestro taller de prevención y hábitos saludables número 20, tema a tratar hoy, hipertensión arterial, síndromes metabólicos. Queremos contarles que nuestra obra social tiene cobertura a nivel nacional. Y también queremos decirle que este taller se está viendo por internet a lo largo y a lo ancho del país. Y los invitamos para los próximos talleres que vamos a realizar en otras provincias y también en Buenos Aires, que ustedes nos pueden seguir a través de internet. Hace un tiempo que el Ministerio de Salud de la Nación ha requerido a todas las obras sociales implementar talleres de prevención. Nosotros queremos comentarle que desde nuestra conducción del compañero Roberto Paso, hace ya 20 años, hemos adoptado los lineamientos de quien fuera el ministro de Salud del general Perón, y estoy hablando del doctor Ramón Carrillo, quien sintetizó en una frase que la medicina debe ser no solo curar, sino enseñar a vivir en salud. Queremos agradecer también en forma muy particular a la gente de Asistir y a todos aquellos que están haciendo posible que este taller esté en el aire. Gracias a todos, lo dejo con el doctor Santiago Julio, que es nuestro director médico. Gracias. OPACA cree firmemente en la prevención y estos talleres forman parte de un conjunto de temas que se van a desarrollar a lo largo del año y que hiciera mención recién el señor Llamedo. De manera que todo el esfuerzo que hace esta obra social en conjunto con sus prestadores no hace otra cosa que reforzar y hacerles llegar a ustedes material importante con el concepto de que prevenir siempre es mejor que curar. Hoy con mucho orgullo hemos recorrido conjuntamente con nuestro prestador acá en San Juan los centros que han inaugurado, que han abierto y que son lugares donde muchos de nuestros beneficiarios concurren día a día en busca de atención, tratando de brindar a través de ellos la mejor calidad y oportunidad de atenderse. Para seguir con el desarrollo, yo le voy a dar paso al señor Ivo, que representa a Asistir, es uno de la comisión de Asistir, y quisiera que por favor nos dijera unas palabras en relación al taller y a lo que están realizando acá en San Juan. Primero, por supuesto, el agradecimiento para la gente de OPACA por desarrollar estos talleres que, como mencionaban, se están realizando en distintas partes del país. El agradecimiento al equipo de Asistir de San Juan por la organización, por el esfuerzo, a los expositores. Realmente, bueno, como les mencionaba recién Santiago Julio, estamos desarrollando un trabajo importante de crecimiento en San Juan. Asistir, que está en 14 provincias, la idea es que queremos seguir creciendo y bueno, simplemente que aprovechemos estos talleres y disfrutemos a los expositores. Muchas gracias. Para empezar, vamos a tratar de definir qué es la presión arterial. Como ustedes saben, el organismo tiene una bomba, que es el corazón, que está encargado en cada latido de contraerse y expulsar sangre. Esa sangre, a través de las arterias, va a llegar al cuerpo y la presión que esa sangre genera sobre las arterias es lo que conocemos como presión arterial. Hay una presión arterial máxima, que es como se conoce habitualmente, que nosotros llamamos sistólica, y una mínima, que es la diastólica, que está en relación en realidad con que el corazón esté contraído o relajado para llenarse de sangre o para expulsarla. Pero como concepto para tener en cuenta es la presión que la sangre ejerce sobre una arteria. Se ha pasado en el último tiempo por varias clasificaciones, algunas más extensas. Antes se llegaba al estadio 3. En el último tiempo se ha tratado de hacerlo un poco más acotado para que sea más fácil de interpretar. Entonces, actualmente hablamos de una presión normal a todos los registros que estén por debajo de 120/80 o 12/8, como se conoce comúnmente. Se ve que
todas aquellas personas que tengan la presión por debajo de ese valor tienen menos riesgo, por ejemplo, de tener un infarto, que aquellos que tengan valores por encima de esto. Entonces, lo ideal en la actualidad, la gente generalmente cae preocupada por la presión baja, todo lo contrario, eso no es un problema. Mientras la presión esté en 12,8 o menos, hablamos de presión arterial normal. Después queda una franja en el medio entre los normales, que son estos de los que recién hablábamos, y los hipertensos. A ellos se los llama prehipertensos y son los valores que se encuentran entre 120 y 139 de máxima y 80-89 de mínima. Estos pacientes, si bien todavía no entran en rango de hipertensión arterial, sí vemos que tienen mayor riesgo de tener un infarto. Entonces en ellos empezamos a implementar medidas particularmente de cambio del estilo de vida, no todavía de fármacos porque no tienen criterios para comenzar con fármacos, pero sí por lo menos para enseñarles cómo modificar su actividad diaria para colaborar con un descenso de la presión arterial. Y después entramos en valores de hipertensión, que las dividimos en estadio 1 o estadio 2 de acuerdo al nivel de presión. Desde 14,9 o 140/90 en adelante hablamos de hipertensión arterial. Todo lo que esté por encima de ello y por encima de 160/100 ya es un estadio 2, o sea que es una hipertensión un poco más grave. En ese caso empezamos rápidamente con tratamiento farmacológico. ¿Por qué es importante la presión arterial? Porque en una época, o es una creencia popular que los viejitos tienen que tener la presión alta porque son viejitos, o no se hacía tanto hincapié en controlar las cifras tensionales. Sí hemos visto que es una patología muy frecuente en varios estudios y de acuerdo a la población de la que estemos hablando se ha llegado a observar que tiene una prevalencia, o sea, una cantidad de casos de hipertensos del 34%, inclusive en nuestro país es una patología muy frecuente. Si bien es más frecuente en varones antes de los 65 años, después se equipara en sexo y aparece la mujer como con más posibilidades de tener hipertensión que el hombre. Y en los mayores de 65 años se ha visto que hasta un 80% de la población tiene presión alta. Y en todos los casos los tenemos que tratar de igual manera. Aparte de ser una patología muy frecuente, y por eso es que la tenemos que tratar, porque hay mucha gente con la patología, vemos que forma parte de lo que conocemos como factores de riesgo cardiovasculares. Los factores de riesgo cardiovasculares son enfermedades y situaciones de las personas que hacen que esta persona que tiene algo de todo esto tenga más riesgo de tener infartos o ACV, que son las patologías cardiovasculares más frecuentes. Este es un gráfico que lo que nos permite es ver lo frecuente de la patología cardiovascular. Si bien la gente le tiene mucho miedo al cáncer, se ve que la primera causa de muerte, acá en amarillo, 29,3% de la población mundial es por enfermedad cardiovascular, no por cáncer, ni por accidentes, ni por infecciones. Entonces, es la patología más frecuente, está muy relacionada con la hipertensión arterial y de ahí la importancia de conocer acerca de eso y de poder tratarla. Es importante saber cómo controlar la presión, porque es lo que nos permite hacer un diagnóstico correcto. Y hay varias cosas que se hacen habitualmente, inclusive las hacemos los médicos, que no están correctas y que nos llevan a tener controles erróneos de presión arterial en más o en menos. Estas pueden pasar rápido igual, porque ahí les muestro los distintos elementos que tenemos para control de la presión, desde los más sofisticados como el de mercurio, que eso está en una sala de internación o en un consultorio, pasando por los anaeroides o los digitales. Cualquiera de ellos calibrado puede servir para controlar la presión, eso no es ningún problema. Es muy importante, ahí sí podemos parar, eso. La posición del paciente. Tiene que estar primero en un ambiente cálido y silencioso, que no nos complique la audición. Segundo, el paciente sentado en una posición correcta, cómoda, con la espalda reclinada, los pies apoyados y no cruzados, porque tener las piernas cruzadas por un mecanismo un poco complejo aumenta la presión también. Entonces el paciente tiene que estar en esa posición. Hay algunas cosas de la vida cotidiana que hacen que la presión se aumente. Es muy frecuente tomarse la presión en una farmacia. Llegan a la farmacia, se controla la presión, se va medio alta. Esa no es una forma. Caminar sube la presión. El estrés sube la presión. Como les decía recién, estar sentado con las piernas cruzadas también lo hace. Haber comido, haber fumado, tomado un té o un café en la media hora previa a controlarse la presión también hace que los valores sean erróneos. Bueno, el diagnóstico de hipertensión arterial lo hacemos
con por lo menos 2 tomas de presión arterial superior a 140/90 o 14/9 en 2 consultas. O sea que no alcanza para decir que un paciente sea hipertenso, que llegue al consultorio, yo lo siente, le tome la presión y tenga 14/9. Por lo menos debería controlarlo una vez más, y en el caso de que el valor esté ahí en 140/90, debo pedirle una nueva consulta para volver a constatar esos valores. Y en el medio, enseñar al paciente a controlarse la presión para que él pueda hacer los registros en su casa y en la nueva consulta confirmar el diagnóstico. Excepto que nos llegue un paciente con valores de presión superior a 160/100 y en ese caso el paciente es hipertenso. No hay muchos motivos que puedan hacer que se suba tanto. De todas maneras, existe lo que conocemos hipertensión de guardapolvo blanco, que es el paciente va al consultorio, se sienta y tiene la presión alta. Llega a su casa y la presión está perfecta. Esa no es una presión que debamos medicar, porque si no le deberíamos dar una pastillita para que vaya al médico y el resto de la vida lo hace sin nada. Entonces, es importante 2 registros en 2 consultas, no una sola medición. Y después necesitamos la colaboración del paciente para que lo pueda hacer en el domicilio. Acerca de las causas de hipertensión arterial, son varias, pero la más frecuente, el 90% de hecho de los hipertensos, son lo que conocemos como hipertensión arterial primaria. No tenemos una causa determinada, no hay una patología que esté provocando la hipertensión arterial. Es lo que llamamos hipertensión arterial esencial. Esta es en la mayoría de los pacientes, y generalmente requieren tratamiento de por vida. Y esto por ahí es un concepto importante porque la gente dice, me bajó la presión, no tomo más la medicación. No, bajó la presión por la medicación. Estos pacientes deben continuar con medicación. Y están los secundarios, los hipertensos secundarios. En este caso hay alguna enfermedad en el resto del cuerpo que hace que la presión se suba. Esto generalmente se presenta en personas jóvenes, son los hipertensos que aparecen a los 30, 40 años, que no es un momento para empezar con presión alta, y que en general obedece a varias causas, pero la más frecuente son las enfermedades renales, tanto del riñón propiamente dicha como de las arterias que le llevan sangre al riñón. Entonces, en estos pacientes jóvenes con hipertensión, tenemos que estudiarlos mucho más, pedirle análisis un poco más complejos, y de todas maneras se hace el tratamiento. La única diferencia, si se quiere, es que en estos casos, si por ejemplo la causa era una enfermedad en el riñón, tratando la enfermedad del riñón o de la arteria del riñón se acabó la hipertensión. A diferencia de la primaria, que esa no la podemos curar, sí la podemos tratar. Las manifestaciones clínicas. Es una patología asintomática. Eso significa que no provoca nada de síntomas, y ese justamente es el problema. ¿Por qué? Porque generalmente uno espera que le duela algo, a que le salga sangre, a que pase algo para hacer algo, para consultar. En el caso de la hipertensión, la única forma de determinarla es controlando la presión. Sí es verdad que hay personas que durante los episodios de hipertensión tienen síntomas sumamente inespecíficos y que no los relacionamos puntualmente con la hipertensión porque si no aparecerían en todos. Hay personas que les duele la nuca, otros que les zumban los oídos, otros que tienen palpitaciones, pero en ningún caso está comprobado que la hipertensión provoque síntomas. Y el tema con la hipertensión arterial son todas las complicaciones que trae, que si bien es una patología que no da síntomas y que puede ser tratada, en el momento en el que el paciente no presta atención y no hace el tratamiento o que no se le da un tratamiento adecuado, aparecen toda una serie de patologías que son graves. Empezando por la aterosclerosis, que es simplemente un engrosamiento de una arteria, que puede ser por la misma hipertensión o por ahí tiene colesterol, esa arteria está bien tapada, no es ese el diámetro original de una arteria. Pasando por la cardiopatía hipertensiva, la próxima, que lo que hace es que el corazón inicialmente se ponga más grueso. Las paredes del corazón tienen un tamaño en milímetros que en los pacientes hipertensos se engrosa. Lo primero que pasa es que se pone grueso. Después el corazón se agranda y finalmente empieza a funcionar mal. Entonces, en la evolución de un paciente hipertenso que empieza con la presión alta sin síntomas, terminamos con un paciente con insuficiencia cardíaca si es que no tuvo un tratamiento correcto. El infarto agudo del miocardio, como vimos, forma parte de los factores de riesgo para infarto. La retinopatía hipertensiva es una causa muy frecuente de ceguera en gente joven, junto con la diabetes y la hipertensión arterial.
lastima, tapa las arterias, entonces eso hace que a los ojos les llegue menos sangre. Es una causa frecuente de ceguera, la hipertensión arterial. La próxima. Pasando por enfermedades renales, son pacientes que pueden terminar inclusive en diálisis si no se tratan correctamente, y los accidentes cerebrovasculares. Isquémicos o hemorrágicos, generalmente la hipertensión está más relacionada con hemorragias en el cerebro que con infartos, pero de todas maneras se ve como factor de riesgo de los dos. Es muy importante mantener un peso adecuado. El sobrepeso está relacionado con la hipertensión arterial. Bueno, después la nutricionista va a hablar bien del tema del peso y las dietas, pero tenemos muchas tablas actualmente que relacionan la talla con el peso que debe tener una persona, y es importante mantenerse dentro de límites normales para evitar la hipertensión. Los pacientes obesos y con sobrepeso suelen tener hipertensión arterial. Limitar el consumo de sal. Si bien no todos los hipertensos responden al tratamiento de quitarles la sal, sí hay un porcentaje que lo hace. Entonces solemos suspender la ingesta de sal y todo aquello que sea salado. Se creía que las personas en Argentina consumían aproximadamente, o se había visto en varios estudios, 10 gramos de sal por día, que no es poco, todo lo contrario. En el paciente hipertenso están indicados 5 o 6 gramos de sal por día. O sea que de todas maneras no es que les tengamos que sacar completamente, sino disminuir por lo menos bastante, a la mitad, el consumo diario de sal. Lo mismo con los carbohidratos y las grasas que están relacionadas con el sobrepeso. Realizar actividad física. La actividad física baja la presión. Lo ideal es iniciar con 15 minutos diarios de caminata. Aquel que no está entrenado tiene que empezar caminando. Lo hará 15 minutos de una intensidad moderada a severa. No es caminar de paseo, sino caminar rápido. Y después vamos subiendo la cantidad de minutos que se hace actividad física. Con 30 a 45 minutos, 3 veces por semana es suficiente. Si se hace más, mejor, pero con eso estaríamos bien. Cumplir el tratamiento, tomar las pastillas, hacer la dieta, estar flaco, eso sería lo que hay que lograr. Y hacer las consultas con el médico en tiempo y forma. Próximo. Controlarse la presión. Si el paciente se toma la presión en el consultorio, sale y nunca más la vuelve a controlar, se nos complica bastante el tratamiento, porque a veces en el consultorio nos da alta y en la casa está un poco mejor. Entonces es importante que el paciente colabore con el tratamiento. Bueno, concurrir a los controles, no fumar, no tomar alcohol ni otras drogas, todos ellos suben la presión. El tema del alcohol es todo, no es que si el paciente no toma le vamos a decir tómese un vino porque hace bien, no. Si no toma, mejor que no tome, pero está permitido de todas maneras entre 150 y 200, más tirando para 150 centímetros cúbicos por día. Eso es lo que se podría tomar. El resto no, el pucho nada, y drogas, bueno, tampoco. Y como para cerrar, conocer sobre hipertensión arterial. En realidad hay un montón de cosas que son puramente médicas que no necesitamos que toda la población las conozca, pero sí necesitamos que tengan en cuenta algunas cosas en particular en las que pueden colaborar y que con lo cual nos pueden ayudar para que los tratamientos empiecen a disminuir y para que podamos bajar ese porcentaje tan alto de muerte por cardiopatía o por patologías cardiovasculares que están directamente relacionadas con la hipertensión arterial. Listo. La próxima y ahí. El paciente hipertenso puede hacer vida completamente normal si se cuida, toma la medicación, trata de modificar algunas cuestiones del estilo de vida, pero puede hacer una vida completamente normal. Cuidándose no debería dejar ninguna secuela. El tema que a mí me toca hablar es un tema complejo. Síndrome metabólico a partir de la década del 80 se pone de moda, conocido en ese momento como síndrome X o plurimetabólico. ¿El síndrome metabólico qué es? El síndrome metabólico pasa a ser un resumen de todas estas enfermedades y todos estos factores de riesgo que asociados de origen metabólico promueven directamente el desarrollo de enfermedades del corazón, enfermedades arteriales y diabetes, que en 1988 el doctor Reven, en una presentación, incluyó por primera vez el término de insulinoresistencia.
y denominó a este síndrome X al que presentaba intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol bueno, el HDL, e hipertensión. Y como resultante de todo este síndrome teníamos la enfermedad coronaria o la enfermedad arterial. Desde ese momento, desde 1988 hasta 1998, donde la Organización Mundial de la Salud decide unificar estos criterios y poner una sola denominación para lo que llamamos hoy síndrome metabólico, recibió todos estos nombres. Cuarteto mortífero, el más gracioso, por eso lo puse, se utilizaba para nombrar a la hipertensión, intolerancia a la glucemia, todo lo que nombré en la diapositiva anterior. Hoy en día, fundamentalmente lo que ha quedado como definición, definido por un grupo de consultores de la OMS, es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un síndrome generado a través de factores genéticos o factores ambientales, donde el denominador común que vamos a encontrar en la generación de este síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, asociado a hiperglucemias, intolerancia oral a la glucosa, dislipemia, hipertensión, microalbuminuria, alteraciones en la función o en la fibrinolisis, con disfunción de endotelio, hipofibrinolisis e inflamación. Como resultante final, siempre terminamos en el desarrollo de enfermedad vascular y diabetes. ¿Por qué sucede el síndrome metabólico? Hay muchos estudios que se han hecho sobre la etiología del mismo. Hoy en día se están haciendo avances, sobre todo para los estudiantes, con la leptina, la hiperleptinemia, la secreción a través del adipocito, cosas muy químicas y muy científicas que hoy en día recién se están avanzando y probablemente en unos años tengamos una mayor respuesta, sobre todo a la hora de dar respuesta a la gente, sobre pronóstico, sobre detección precoz del síndrome metabólico. Hoy en día, si tengo que explicarle a la comunidad en general, por ahí tenemos que plantearnos el organismo como en su calidad de sobrevivir, la supervivencia. ¿Qué necesitaba el organismo para sobrevivir? Un sistema de ahorro de energía eficaz. Siguiente. ¿Cuál es el que consigue? ¿Cuál es el más fácil de obtener? La grasa. Entonces, asociamos directamente al síndrome metabólico con la obesidad. ¿Qué tipo de obesidad? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Es la obesidad que se denomina obesidad central, la obesidad del abdomen. En calidad, a nivel mundial, para que veamos que esto es algo serio a nivel de salud, vemos la cantidad de pacientes afectos. En Argentina el único estudio que se ha hecho serio en el seguimiento del síndrome metabólico se hizo en las ciudades de Anfunes y Oncativo en Córdoba, donde los porcentajes que se vieron, a pesar de ser muy chiquita la muestra, son muy parecidos a lo que hay a nivel mundial, están entre el 20 y el 25%. Asimismo, tenemos que hablar que para tener síndrome metabólico, para padecer este síndrome, este conjunto de enfermedades, las poblaciones de alto riesgo van a estar con más posibilidades de tenerlo, son las personas que son diabéticos, aquellos que son familiares de diabéticos o aquellos que tienen la alteración en la tolerancia a la glucosa, una alteración de intolerancia a la glucosa. Este cuadrito por ahí muestra un poco que lo que más me interesaba acá era marcar la edad de inicio. Hoy en día ha cambiado mucho esto, el sedentarismo, la obesidad, la falta de actividad física, ha hecho que esta línea, que antes era casi exclusiva a partir de los 50-55 años, se haya trasladado y estemos empezando desde los 20-25 años. Entonces, para su etiología, dos factores de riesgo principales en el desarrollo, esto está descrito por el mismo Reven, es la obesidad abdominal y la insulinoresistencia. Hay distintas organizaciones, distintos equipos que trabajan sobre el síndrome metabólico y sobre los factores de riesgo. Está el Instituto Nacional de American Heart, todo el grupo de diabetes y de resistencia a la insulina de Europa, la Organización Mundial de la Salud misma, donde se ha empezado a discutir a partir de qué punto empezar a valorar al síndrome metabólico. El síndrome metabólico vamos a tener dos puntos de vista, un punto de vista más bien científico netamente, que es el que va a estar relacionado a un insulinoresistencia, y otro donde tenemos una visión muy fácil, muy simple, sobre todo en la llegada del paciente, que es la obesidad abdominal. O sea, lo tenemos al alcance, no necesitamos laboratorios de alta complejidad, no necesitamos vivir en una ciudad, esto lo podemos hacer en pueblitos alejados con cosas muy simples. Ya vamos a ver después en los criterios que tenemos para su diagnóstico
que la mayoría de los mecanismos que necesitamos para diagnosticarlos están al alcance de cualquiera en cualquier lugar. Siguiente. Estos grupos o criterios del diagnóstico son estos, y creo que hay más, creo que hay 3 o 4 más. Estos son los principales. Por la forma de trabajo, la orientación, me parece que el que más se adapta a la Argentina es el del ATP3. El de la Organización Mundial de la Salud hace un mezcla varios de estos consensos. El del grupo EGIR, que estudia nada más que la resistencia a insulina, y el del Q, que creo que es un poquito el más complejo. En esta gráfica es un poquito para comparar, donde todos tienen casi lo mismo, donde vamos a tener la resistencia a la insulina, el sobrepeso, los niveles lipídicos, la presión arterial, la glucosa y otros, como agrega el WHO y como agrega el ACE del 2003. Nosotros nos vamos a basar fundamentalmente en el ATP3, es el más simple, es el que maneja por ahí una población más parecida en lo étnico con nosotros, entonces por ahí también es el que nos ayuda mucho más a orientar a nuestros pacientes que son más bien del lado americano que del lado europeo, por costumbres, por etnia, por raza. Los criterios diagnósticos de la ATP3, que es el consenso nacional, el panel de expertos de colesterol de Estados Unidos, hace un diagnóstico sobre 5 criterios teniendo 3 o más presentes. Como veremos, son todas medidas de la bioquímica que se pueden realizar en cualquier laboratorio de baja complejidad y tener un tensiómetro y una cinta métrica para medir la circunferencia abdominal. Define a síndrome metabólico 3 o más de estos factores de riesgo en una persona. Una circunferencia abdominal aumentada en hombres mayor a 102 centímetros, más de 88 en mujeres, triglicéridos séricos mayores a 150, presión arterial 130-85 como denominación de lo que decía la doctora en los prehipertensos, HDL menor a 40 en hombres, menor a 50 en mujeres y una glucosa en ayunas mayor a 110. ¿Qué valoramos a la hora de llegar al consultorio de un paciente? El índice de masa corporal es una cuenta muy simple que se saca con el peso y la talla del paciente, la medida de la circunferencia de cintura que les explicaba recién, perfil lipídico, glucemia y un sedimento de orina para ver o valorar enfermedad arterial, donde vamos a buscar albúmina, sobre todo las proteínas, eso por ahí un poco más científico. Siguiente. Tratamiento. Acá viene lo más lindo, como digo yo, o sea, donde tenemos que trabajar, donde los médicos del futuro y los pacientes tienen que sentir el apoyo de su familia y del médico para buscar esto, modificar el estilo de vida. La medicina ha cambiado mucho a la hora de tratar las enfermedades. Siguiente. Hay un gráfico, esto lo inventé yo, siempre digo esto a los pacientes en el consultorio, siempre hablo de una ratonera con 3 patas. Me pasé toda una tarde en Google para encontrar una ratonera con 3 patas, todas tienen 4. Cuando encontré una ratonera con 3 patas lo puse porque siempre hago este ejemplo. O sea, una ratonera de 3 patas tiene una sola forma de mantener el equilibrio y no caerse, que esté en las 3 patas. Entonces, esto es un poquito lo que le mostramos a los pacientes en el consultorio. Saber que la dieta, la actividad física, se llevan casi el 66-70% de lo que es un tratamiento. El resto del tratamiento médico, ya sea farmacológico o no farmacológico, indicar o prescribir una medicación, va a variar del estadio de la enfermedad del paciente, como decía la doctora, del registro de la presión. Por ahí en un primer momento vamos a poder manejar la presión arterial con medidas higiénico-dietéticas. Estos objetivos están médicamente destinados a disminuir, reducir el colesterol LDL, aumentar el HDL, eso lo vamos a hacer, se hace casi conjuntamente por un mecanismo fisiológico. El segundo objetivo, prevenir el inicio de la diabetes, estamos hablando otra vez, prevención, con medidas higiénico-dietéticas podemos prevenir. Énfasis en disminuir los factores de riesgo, falta de actividad física, el hábito de fumar. Eso es muy importante. Dentro de los efectos dañinos para el corazón, eleva los niveles. Se ha demostrado que el tabaco no solo enferma el pulmón, sino también que genera aumento de niveles de triglicéridos, disminuye el colesterol HDL. Hay estudios químicos que están hablando de otras funciones más aterogénicas, directamente mediadas por alguno de los 4.000 químicos que presenta un cigarrillo. Tipo de tratamiento, pérdida de peso, plan de alimentación, actividad física. Respecto a la actividad física, un poquito lo que decía la doctora, reforcemos que 30 minutos
5 veces por semana es lo que uno tiene que pedir. Que sea progresivo, empezar en la persona que no tiene, que es sedentaria, con tareas más cortas, de 10 minutos, pero que sean continuas, o sea, lograr continuidad, tiempo. Esto lo que nos va a ayudar es en el tiempo. Todos los estudios que se hacen de probabilidades de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un infarto de corazón, una arteriopatía periférica, una enfermedad renal, nefropatía, retinopatía, todas las enfermedades asociadas a las arterias se valoran en el tiempo. El cálculo se hace en tiempo para desarrollarlo. O sea que también estas enfermedades nos dan tiempo para modificarlas. ¿Y cómo las vamos a modificar? Estilo de vida. El objetivo: prevención de desarrollo de diabetes, aparición de eventos cardiovasculares. Esto lo que nos va a llevar es a un tratamiento a la carta, o sea, todos los pacientes van a tener un distinto tratamiento. Podemos empezar con las 2 primeras patas, siguiente, donde vemos que estos estudios, yo lo bajé porque es muy interesante, esto es una comparativa que se hicieron en prevención de desarrollo de diabetes mellitus. El DACPIN estudio que demostró que la dieta y el ejercicio previnieron hasta en un 58% la aparición de las enfermedades. En la carta del tratamiento, bueno, lo que tenemos a nuestro alcance en un primer momento es el ejercicio y luego vamos a ir medicando según enfermedad. Para la hipertensión, recomendados los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas de receptores de angiotensina 2, estatinas y fibratos para el tratamiento de las dislipemias, el colesterol elevado, ya sea por aumento solo de triglicéridos, aumento también del colesterol LDL, y por último las glitazonas y la metformina como drogas de elección en la obesidad central. La diabetes como enfermedad, hoy en día todas terminan en un mismo camino, que es la enfermedad arterial. Un poquito acá les quería mostrar lo que son las enfermedades microvasculares, quiere decir de las arterias más chiquititas, y la enfermedad macrovascular, que es de las arterias más grandes. Esto es el final de la enfermedad. Esto es a donde desencadena, a lo que nos lleva, a lo que lleva al paciente esta enfermedad. Lo que tenemos que buscar, y vamos a insistir, y tenemos que insistir a nivel profesional, en las charlas, en los talleres, en el consultorio, las enfermeras, los nutricionistas, los cardiólogos, los clínicos y todo aquello que tengamos relación con un paciente que está siendo sedentario, que está comiendo mal, se está alimentando, que no puede destinar horas de su vida para hacer actividad física, es en prevenir. La semana tiene 168 horas, destinar 3 o 6 horas a su salud es un gran número, podemos hacerlo. Siempre ponemos la excusa de los tiempos. Es muy común, la respuesta más común de un paciente en el consultorio es ¿cuándo? No tengo tiempo. Es caro. Es más caro la carne que la verdura, es más caro el medicamento que un gimnasio. Nos empecemos a preguntar cosas que nos van a ayudar. A largo plazo, caminar es gratis. Una zapatilla cada 2 años, Betelú. Usted corre más que yo, pero seguramente esto nos ayude mucho. El 66% del tratamiento depende del paciente. Así que hay que ayudar a los pacientes enfermos, hay que ayudar a los pacientes con sobrepeso, hay que ayudar a los pacientes diabéticos que ya tienen la enfermedad. Nada más. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre la alimentación en el paciente hipertenso. He tratado de resumir lo que más se puede, así que bueno, vamos a ver un poco de química y la cantidad de sodio que tienen por naturaleza algunos alimentos. Bueno, ¿por qué vamos a tener una importancia nutricional en el tratamiento? Es porque se basa en que el volumen del líquido extracelular depende en gran medida de su contenido sódico. En el año 1940, el doctor Kempner hizo un estudio en una dieta basada en el consumo de frutas y arroz solamente en pacientes con un peso adecuado y que solamente tenían hipertensión arterial. Este tipo de grupos de alimentos tiene un 5% de sodio, o sea que no es que no tengan nada. Y bueno, tuvo un gran éxito. Pero con el tiempo, para mejorar la palatabilidad de los alimentos y la aceptación de los mismos, se extendió este estudio y se comprobó que el organismo puede lograr regular su propio balance en dietas un poco más generosas y viables, permitiendo así un margen de sodio en los alimentos, en el agregado de sodio. Las recomendaciones internacionales dicen que no más de 6 gramos de cloruro de sodio se puede agregar en los alimentos. Esta cantidad es una cucharadita de té, no la de café, la que le sigue en tamaño,
y si no un sobrecito de estos que suelen dar en los restaurantes, así para consumir. Expresado químicamente, tenemos que 1 gramo de cloruro de sodio, que es la sal común, tiene 400 miligramos de sodio y 600 miligramos de cloro, o equivalente a 1 miliequivalente de sodio, que corresponde a 23 miligramos del peso anatómico del mismo contenido. Y se puede expresar de la siguiente manera, como hablábamos recién: 1 gramo de cloruro de sodio es igual a 400 miligramos de sodio y 12 miliequivalentes de sodio. Yo hago hincapié mucho en esto para ver, después hay unas diapositivas que le voy a mostrar la cantidad de sodio que tienen los alimentos y por qué nosotros le cobramos mayor importancia a la hora de hacer un plan alimentario. Bueno, la clasificación de la dieta hiposódica. Esto a los estudiantes estaría bueno que lo tengan en cuenta a la hora de trabajar en forma conjunta con los nutricionistas. Nosotros lo clasificamos en una dieta severa, estricta y leve. La severa es aquel paciente que tiene un síndrome metabólico y en la cual tenemos muy poco margen para aportar sodio, de 0,5 a 1 gramo de cloruros de sodio, que vendría a ser un cuartito de la cucharadita de té. En la estricta es en aquel paciente que, aparte de ser hipertenso, puede tener sobrepeso y diabetes, o sea, no está tan complicado como el severo. Y ahí tenemos un margen de 2,5 a 3,5 gramos de cloruro de sodio. Y en la leve, que es aquel paciente que puede ser hipertenso y tener un sobrepeso. La clasificamos sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Bueno, el contenido de sodio de los alimentos, que la principal fuente de sodio es la sal común. Esto tiene un 40%. Y bueno, voy a ir haciendo hincapié a los alimentos de acuerdo a su contenido de sodio. El primero, digamos, es el más alto. El agua es el vehículo más importante y hay que evaluar siempre la región. Por ejemplo, nosotros que tenemos una región montañosa, tenemos por naturaleza en nuestra agua mayor contenido de sodio que en otras provincias. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, también están las aguas corrientes o las purificadas. ¿Qué podemos hacer en un caso de un paciente con una dieta estricta? Usar el agua destilada, que esta la podemos conseguir en los supermercados o en las estaciones de servicio, entonces se puede beber tranquilamente. La siguiente. Hay una marca que nosotros usamos, que es la Villavicencio, que es la que mayor contenido de sodio tiene, entonces por ahí dar este tipo de educación al paciente sería bueno tenerlo en cuenta. Y enseñarles a leer la etiqueta. Todo alimento y todo agua detrás tiene la cantidad de sodio y siempre está expresado en 100 mililitros. 100 mililitros son el tamaño de un vasito descartable. Entonces, bueno, en cuanto a eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Bueno, esta es una cuenta que en nutrición se hace antes de hacer un plan alimentario con un paciente hipertenso. Hay unas tablitas que se dividen por grupo etario, ya sea en niños o en adultos. Un promedio de mililitros en los niños está entre 60 y 100 mililitros por kilo de peso y en los adultos en 35. Entonces yo tomé un peso X determinado de 80 kilos por 35 mililitros, me da 2.800 mililitros. Bien. O sea, no es que al paciente yo le voy a decir que tome 2,8 litros de líquido en el día. Tengo que tener en cuenta el aporte que tiene la dieta sólida, que acá está la carne, el pan, la verdura. Tenemos más o menos en una dieta del día 500 mililitros. Bueno, en el segundo grupo, después del agua, le siguen los lácteos. La leche, esto está expresado en 100 gramos o 100 mililitros. La leche contiene 3,5 miligramos de sodio, el yogur 61, los quesos que contienen mayor cantidad son los magros, blancos y los blandos. Y hay quesos que vienen sin sal, pero tenemos que tener en cuenta el aporte de sodio que tiene la leche. Tiene entre 70 y 150 miligramos. Y los quesos de mediana maduración, 400 miligramos de sodio. Y los duros y maduros tenemos entre 700 y 1500.
Entonces, por ejemplo, si un paciente quiere comer una pasta y que generalmente uno le agrega queso de rallar, que este es un queso duro y que tiene un mayor porcentaje de sodio, le indicamos otro tipo de queso, untable descremado. Entonces, bueno, bajamos también el aporte de grasa y el de sodio también, y no lo dejamos al paciente sin comer queso. O sea, generalmente en nutrición no se prohíbe nada, hay cada tipo y grupo de alimento que se le hace su modificación correspondiente para que el paciente pueda comerla. Bueno, la manteca tiene 220 miligramos de sodio, margarina 320 y la leche 35 miligramos de sodio. Con la manteca podemos hacer un truquito si por ahí hay pacientes que, como generalmente caen en el consultorio con sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida, es muy difícil de repente sacarle las grasas. Entonces, bueno, con una pinceleada en la tostada de manteca podemos llegar a conformar al paciente y que vaya aceptando la dieta y de a poco ir cambiando su hábito. Entonces, lo que se puede hacer es, en un recipiente con agua se coloca el contenido de manteca y se deja 5 minutos y el agua va a absorber el sodio de la manteca, entonces ahí lo disminuimos el sodio, porque no viene de fábrica como el queso sin sodio, este tipo de alimentos. Y en la leche, cuando tenemos mayor dificultad, es en las mujeres, dependiendo su momento biológico, que aumenta o no el aporte de leche, lo usamos para cortar infusiones. O sea, no se puede dar a lo mejor 2 tazas de leche por día en este tipo de grupo etario. Así. Luego le siguen las carnes. Se dice que contienen sodio porque los líquidos que rodean la célula de las carnes son soluciones salinas, igualmente a las que circundan en las células musculares humanas. La carne vacuna tiene entre 70 y 80 miligramos, expresado en 100 gramos. 100 gramos es el tamaño de una mano, un bife más o menos, para que tengan idea cómo es la cantidad. Las aves entre 100 y 120 y el pescado entre 70 y 100 miligramos. Y el mayor contenido de sodio lo tienen las sardinas y el bacalao. Bueno, es el rey de la sal, el jamón crudo, que todo el mundo quiere. Bueno, 100 gramos de jamón crudo son aproximadamente entre 4 y 5 fetas y contiene la cantidad de sodio permitido por día. Así que es como que estamos muy limitados acá. Pero bueno, una feta, por ahí si el paciente es muy fanático, podemos llegar a negociar con permitirle comer. Y el huevo contiene entre 64 y 57 miligramos de sodio y el mayor porcentaje está en la clara. Bueno, las hortalizas en general son pobres en sodio. El grupo A, que son todas las verduras que conocemos, excepto las que voy a nombrar abajo, pero las que menos cantidad de sodio tienen son el apio, escarola, acelga, espinacas y beteraba. Y la del grupo C, que son papa, camote, zapallo, choclo, beteraba, palta y aceitunas. Estas, aparte de contener mayor porcentaje en sodio, tienen alta cantidad en hidratos de carbono. Entonces, un paciente con sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, se lo damos hasta 2 veces a la semana nada más. Y las frutas contienen el 5% de sodio, excepto las desecadas, que tienen mayor cantidad de sodio más el agregado de potasio. Bueno, como hablaba al principio, el primer lugar está el agua, luego que le siguen las enlatadas, envasadas o concentradas, porque tienen aparte su sustancia conservante en forma de citrato de sodio. Entonces lo mejor es hacer jugos de frutas naturales, exprimidos. El limón, que por ahí en San Juan la mayoría de las casas tienen planta de limón, es bueno consumirlo, no produce anemia, por ahí como mucha gente de lo común cree, o por ahí en el consultorio me lo ha planteado. Y tiene el aporte de vitamina C, que es antioxidante, así que es muy bueno consumirlo. Lo podemos tomar en forma de jugo con edulcorante, y así estamos aportando algo más sano. Los compuestos sódicos, o sea, ¿para qué se usa cada uno de estos? El fosfato sódico se emplea en cereales instantáneos, el glutamato monosódico para mejorar el sabor, alginato de sodio, suavizantes de helados y bebidas lácteas, el benzoato de sodio para jaleas y el propionato de sodio, que es blanqueador de frutas
y el bicarbonato de sodio. Esto porque quería que lo conocieran para que lean las etiquetas siempre. Entonces no solamente el aporte de sal o sodio como figura en las etiquetas, sino también este tipo de compuestos hay que tenerlos en cuenta. El sodio en los medicamentos están los alcalinizantes, antiácidos, analgésicos, caseinato de calcio, que contiene alrededor de 65 miligramos de sodio, y los sustitutos de la sal, que están elaborados a bases de cloruros y fosfato de potasio, más amonio, magnesio, otro tipo de mineral. Por último, las azúcar y los dulces se usan sin inconvenientes en aquel paciente que tiene un peso adecuado a su talla. No en los de sobrepeso, obesidad mórbida, y se hace un reajuste en estos mismos alimentos. Las infusiones como el té podemos usarla, la cafeína, hay estudios que dicen que aumenta la presión sanguínea, y hay otros estudios que dicen que permiten hasta 5 pocillitos de café en el hipertenso por día. Así que bueno, hay que ver. Y los condimentos se indican sin inconvenientes. Acá podemos echar mano a todos los tipos de condimentos. En los supermercados están en las góndolas que vienen para carnes rojas, para carnes blancas, para ensalada, para verduras. Entonces podemos usar perfectamente. Y si queremos una verdura que tenga un sabor más natural, las podemos cocinar lavadas y con cáscara. Entonces una vez en el plato se pela y el sabor es mucho más rico que hervirlas peladas. Pero antes de finalizar esta charla, los vamos a invitar a los participantes, si hay alguna pregunta, que la hagan al panel, y ellos seguramente les van a poder ampliar el tema sobre el que tengan alguna inquietud. Cuantitativamente, las sales potásicas, en forma comparativa con las sales de sodio, ¿usted las recomienda? ¿Las recomienda mezcladas? Porque hay marcas en las cuales vienen en un porcentaje, digamos, del 30% de sodio y de un 70% de sales potásicas. ¿Serían de preferencia en su parecer? Bien, hay pacientes que les cuesta mucho dejar la sal. Este tipo de sal que usted nombra, a la palatividad no es agradable. Entonces por ahí yo se lo dejo en opción al paciente. Y en cuanto a la comparación, una cucharadita de sal común son 2 de este tipo de sal. Yo soy operada del corazón. Hace 2 años me hicieron 2 bypass. Yo quiero saber si a mí me puede volver a dar los mismos síntomas que me dieron cuando me dio el infarto. Cuando una persona ya tuvo una manifestación vascular, Sí. Es probable o existe el riesgo de que se puedan manifestar otras enfermedades vasculares, no solo el corazón. Usted tiene una persona, si ya está operada, me imagino que de bypass. Me hicieron 2 bypass, me dijeron que tenía el colesterol el más elevado y más alto, por eso Bien. me hicieron. Bueno, ahí usted tenía su factor de riesgo dentro de los factores de riesgo conocidos que generan aterosclerosis o enfermedad arterial. En este caso, una enfermedad arterial coronaria. Claro. Si usted controla hoy su colesterol, si usted hoy controla su actividad física, su peso, un poquito de todo lo que hemos hablado, la presión, Sí. la parte dietaria, la actividad física, seguramente usted va a disminuir el riesgo de eventos vasculares en X tiempo. Pero el riesgo sigue siendo el mismo que tuvo antes, si usted no modifica todos esos factores. Claro. Por eso lo importante, donde uno hace más hincapié, es en la modificación del estilo de vida. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando este taller, sin dejar, por supuesto, de agradecerle a todos ustedes que hayan participado, agradecerle a todos los que colaboraron para que este taller sea posible, acá en San Juan, los compañeros que están trabajando en Buenos Aires, y repetir una vez más lo que se dijo acá: prevenir, prevenir, prevenir. Por eso esos talleres están dedicados a la prevención, evitar que el beneficiario se enferme. Cuando alguien nos comenta que tiene un vecino que hizo una lesión cerebral, ya llegamos tarde, fracasamos desde la prevención. Entonces, OSPACA, su obra social, está haciendo un gran esfuerzo para que la prevención
sea siempre el objetivo antes que tratar la enfermedad. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar, a los que organizaron, a los señores disertantes, a colegas y a la licenciada que participó. Muchas gracias y a fin de este mes tenemos el próximo taller en Buenos Aires. Muchas gracias a todos.